Gracias por continuar con nosotros. Brett Kavanaugh, el nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Tribunal Supremo de Justicia, será investigado por el FBI por las acusaciones de presuntos abusos sexuales que pesan contra él, antes de que el Senado afronte el voto para confirmar o no su candidatura, a pesar de que ya en comisiones había sido elegido, pero falta el Pleno. Aquí la información. El FBI investigará durante una semana las acusaciones de abusos sexuales vertidas contra Brett Kavanaugh. Se interrumpe así el proceso para su nominación como juez del Tribunal Supremo. El presidente estadounidense Donald Trump anunciaba en un tuit la decisión sobre su candidato. Fue precisamente un senador republicano, Jeff Flake, el que dio un giro en el último momento de la votación favorable a Kavanaugh para pedir esta investigación. Me complace que el Comité Judicial dé este paso y traiga la nominación de Kavanaugh a la Cámara. Ha sido un importante paso para superar la obstrucción demócrata que hemos visto. Esta investigación había sido solicitada previamente por los demócratas. Creo que el senador Flake nos ha hecho un favor a todos, al Comité Judicial, al Senado y a la Nación. La situación merecía una investigación del FBI. Ha plantado cara pidiéndola en un periodo de tiempo controlado y con un número de alegaciones controladas. La candidatura de Kavanaugh ha provocado una gran polémica en el país. El jueves prestó declaración ante el comité Christine Blasey Ford, que le acusa de intento de violación hace más de 30 años, algo que él ha negado enérgicamente. Otras dos mujeres también le acusan de distintos abusos. Entra el FBI al juego. Carlos Ramírez Powell, te saludo con gusto, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas internacionales. Bienvenido, Carlos. Mira, pues recogemos aquí en día lunes lo que dejamos pendiente el viernes. Sí. Hubo una equivocación de mi parte porque el momento en que yo decía que el nombramiento ya era definitivo, todavía no había girado la opinión del senador Jeff Flake de Arizona respecto a qué hacer al respecto. Mira, primera aclaración para quien no está en el contexto: ha habido 6 investigaciones del FBI sobre la persona y sus hechos políticos y sus antecedentes en 6 ocasiones. El FBI ya había investigado. Jeff Flake, sin embargo, en el receso después del testimonio de Brett Kavanaugh, fue básicamente acosado, vamos a llamarlo así, pero políticamente, no sexualmente, fue acosado por senadores del Partido Demócrata y por, fíjate, muy bien, por el subprocurador de justicia de los Estados Unidos, Rod Rosenstein. Este es un dato muy significativo para entender cuál fue el cambio de opinión de Jeff Flake, que mira, él es republicano por el estado de Arizona, ocupa el lugar de la posición importante una vez que muere John McCain, que también era senador por Arizona, y Arizona, siendo republicano, ha sido un estado que se ha peculiarizado, esto es su estructura política, por ser crítica y antagonista a Donald Trump. Sin embargo, Jeff Flake había estado votando básicamente a favor de las iniciativas del presidente Donald Trump. Ahora bien, al momento que se le aproxima a Dianne Feinstein, no sucede nada y simplemente él trata de evadir el cerco de diálogo que se le está aproximando por parte de los senadores demócratas. Sin embargo, cuando termina de platicar con Rod Rosenstein es cuando él cambia de opinión, y esto sucedió aproximadamente entre 5 y 10 minutos después de que tú y yo colgamos en la intervención que tuve el día viernes. Esto es, inopinadamente, cambia de opinión y dice hay que reabrir una investigación para verificar que las acusaciones, ahora ya no tanto de la doctora en cuestión, sino de las nuevas acusadoras, una Debbie Ramírez y una Julia Swetnick, que dicen que Brett Kavanaugh participaba en círculos de violación de mujeres. Entonces el FBI una vez más abre investigación y debe de cerrarla en cuestión de una semana. Mira, ha sido un tema interesante el que se ha vertido en el Senado por una razón histórica importante. Las reglas del procedimiento judicial para evaluar la validez de una acusación han sido violadas de manera importante en este caso. ¿A qué me refiero? Cuando una persona acusa a otra de una fechoría, cualquiera que sea esta,
se supone que debe de presentar evidencia y una relatoría detallada de cómo sucedió tal acontecimiento. La doctora Blasey Ford no pudo aportar la fecha ni el lugar en donde ella dice que sucedieron los hechos, y por último, tampoco pudo decir, una vez que escapó, puesto que no hubo violación, sino que hubo, de acuerdo a su relatoría, una intentona, no puede ella relatar cómo es que regresó a su casa. En otras palabras, cuando se confronta a Brett Kavanaugh con la acusación, se le dice, ¿usted participó en esto? Él dice no. Y no puede seguir el procedimiento legal típico por la simple y sencilla razón de que la acusación adolece de cualquier dato evidenciario que se pueda seguir. Entonces se convierte en una situación de él dijo, ella dijo lo contrario, sin que se presente ninguna evidencia. Si una parte acusadora no presenta evidencias, entonces típicamente se descarta la acusación. Aquí lo interesante es que en este caso específico se ha trastocado el orden natural de un procedimiento al decir yo le creo, aunque ella no haya aportado ningún dato con el cual nosotros podamos abrir esta investigación. Es por eso que ahora la investigación se abre en el sentido de ver si otras partes acusadoras, en este caso el de Debbie Ramírez y el de Julia Setnik, tienen algún piso. Entonces, bueno, vamos a estar una semana más en lo que yo considero es circo, maroma y teatro senatorial, en donde hace falta sustancia a las acusaciones, con un último dato. Inicialmente, cuando la doctora Blasey Ford se aproxima al Senado a través de una carta con Dianne Feinstein, esta carta dice, por favor, manténgala confidencial. Entonces, sin embargo, esta carta se filtró a la prensa y cuando se le dice a la senadora Dianne Feinstein que cómo es que la prensa se enteró de esta filtración, la senadora simplemente dice, pues yo no fui. Sin embargo, pues obviamente ahí cae en una contradicción, puesto que ella era la única detentadora de dicha carta. Bien, desde el punto de vista político, ya no el del procedimiento del Senado, lo que tenemos es, una vez más, circo, maroma y teatro, buscando detener la nominación hasta después del proceso electoral del 6 de noviembre. Claro. Los demócratas están contando una victoria el 6 de noviembre para detener lo que consideran una ofensiva de Donald Trump. Así que, una vez más, tú y yo podremos conversar de esto, vamos a tenerlo en una pestaña apartada, vamos a dedicarnos en semanas posteriores a revisar el tema del Medio Oriente y el europeo, porque ya después del 6 de octubre tú y yo podremos platicar de cuál fue exactamente el resultado electoral de esta campaña que iniciaron los demócratas en contra de Donald Trump. Yo no puedo, al ver el paisaje político norteamericano, no puedo dar una primicia, decir van a ganar los demócratas o los republicanos. Las encuestas están muy revueltas en el sentido de que hay flechas que apuntan para todos lados, así que vamos a tener que vivir en el suspenso de aquí al 6 de noviembre para ver cómo se resuelve lo que inicialmente era una nominación a la Suprema Corte de Justicia norteamericana, pero que termina siendo, Edgar, una simple, vamos a llamarle, una simple piedra más en el camino que si no logra rebasar Donald Trump, podríamos decir que los demócratas retoman el control del Senado y de la Cámara. En otras palabras, la nominación de la Suprema Corte de Justicia era simplemente una pieza clave de los demócratas para intentar retomar el control de las cámaras. Si lo logran, entonces, misión cumplida, a pesar de cuál haya sido la metodología. Y si no lo logran, bueno, pues entonces van a tener que pagar las consecuencias de haber violado las reglas, ya no digamos jurídicas, sino del sentido común respecto a cómo llevar un caso, una acusación. Interesante, muy interesante. Todo topa en las elecciones del 6 de noviembre. Gracias, Carlos. Un saludo, Edgar, al equipo que trabaja en Canal 44.
Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente con este y otros casos. Excelente día.